Les invito a que abran su Biblia en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo número 7. Luego tendremos una breve oración para luego ya iniciar con la predicación del día de hoy. Nos dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Tengamos palabra de oración, amados hermanos. Amado Padre, venimos delante de tu presencia. En primer lugar, Señor, dándote las gracias por concedernos esta oportunidad, Señor, de estar delante de ti y también ser instruido por medio de tu preciosa palabra. Oh amado Señor, abre nuestros entendimientos, que podamos nosotros comprender lo que tu palabra nos enseña, pero que también podamos ser hacedores de ella, Señor, siempre con la finalidad de que tú seas honrado, glorificado en todas las cosas, pues entendemos por tu propia palabra, Señor, que para eso nosotros hemos sido creados, Señor. Padre, bendice esta iglesia, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis amados hermanos. Así como aquellos, Señor, que no pudieron estar el día de hoy por ciertas razones de las cuales tú las conoces, te pedimos también que tú los bendiga donde quiera que ellos estén, Señor amado. También te ruego que me ayudes, Señor. Dependo completamente de ti. Señor, te necesito para poder exponer, Señor, cualquier pasaje de tu palabra, Señor. Reconozco, estoy consciente, Señor, delante de quién estoy y a quién estoy representando en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. ¿Por qué predicar tanto sobre este tema? Ya hemos visto 2 sermones y este viene a ser el tercer sermón del capítulo número 3. Y los 3 sermones han tenido que ver con los requisitos de un anciano, pastor o obispo. Hemos dicho en prédicas anteriores que esos 3 términos se refieren a una misma persona. No son personas diferentes. Amados hermanos, si una iglesia va a tener una responsabilidad de nominar a sus oficiales, eso entonces demanda que la iglesia tiene que ser enseñada respecto a cuáles son las cualificaciones que deben mirar en los hombres que van a llamar al ministerio. Eso demanda que la iglesia tiene la responsabilidad de estar mirando entre sus miembros y entre los que sirven, hombres que tengan esos dones y talentos y un carácter aprobado e irreprensible para que la iglesia los pueda llamar oficialmente al ministerio. Por lo tanto, si esta es una libertad de la iglesia, y así es, porque se encuentra fundamentada en la palabra del Señor, nuestra iglesia no debe ser ignorante de cuáles son las cualificaciones que se requiere de aquellos que van a llamar al santo ministerio. Pero los pastores o ancianos tienen autoridad también dada del Señor. Los pastores o ancianos ya establecidos tienen autoridad para examinar a los oficiales nominados por la iglesia antes de poder ser aceptado. La iglesia no está por encima de los pastores o ancianos, pero también los ancianos o pastores no pueden imponer un pastor a la iglesia. Yo sé que esto es muy diferente a cómo se desarrolla en otros grupos, pero si nosotros queremos ser bíblicos,
queremos hacer las cosas bien para la gloria del Señor. Esto está bien claro en las Escrituras. La iglesia no está por encima de los pastores o ancianos, pero tampoco los ancianos o pastores no pueden imponer un pastor a la iglesia o un pastor imponerse, él mismo autollamarse luego pastor. Amados hermanos, habiendo dicho esto, liderar no es una tarea fácil. Liderar es una tarea desafiante en muchos sentidos. No es extraño que en muchos lugares o en muchas iglesias no hay un pastor. Huyen de ese oficio porque es algo desafiante, no es algo fácil. Y sobre todo cuando se trata de guiar a personas. No solo cuidamos y guiamos a otros, sino que también debemos ser diligentes con nosotros mismos. En las semanas anteriores, nosotros hemos estado examinando algunas categorías que la palabra de Dios ha definido para los rasgos de carácter que se esperan de los líderes de una iglesia. Y entre ellos hemos visto su aspecto moral, su equilibrio interno y sus aptitudes o capacidades. En la semana anterior hablábamos también sobre la necesidad de ser apto para relacionarse y enseñar. Hoy nos centraremos en otro conjunto de atributos esenciales como el autocontrol, el dominio propio y la buena reputación, del cual esto se encuentra en el versículo 4 hasta el versículo 7. En el versículo 3 de este capítulo, Pablo menciona 3 áreas en las que un líder debe mostrar dominio propio. Y el primero es en sus apetitos, es decir, no dado al vino. En sus impulsos, no pendenciero, sino amable, no contencioso. Y en sus finanzas, no avaricioso. Amados hermanos, desear el pastorado es anhelar una buena obra, nos dice la palabra del Señor. Pero se requiere cumplir con una serie de requisitos que otros deben poder validar. No es solamente desear. Eso es un buen primer paso. Y en los versículos 4 al versículo 7, como le había mencionado, hablan sobre la importancia de tener una buena reputación ante otros. Lo primero es validar si una persona cumple con los requisitos para el ministerio. Y quienes deben de validar esto son los miembros de la iglesia porque conviven con esta persona, conviven con este hermano. Es crucial el testimonio de su familia y también la opinión de los no creyentes acerca de esta persona. Eso lo encontramos también en la palabra del Señor, lo hemos leído. Habiendo dicho esto, la idea principal del sermón de hoy es: los líderes de la iglesia deben demostrar autocontrol y tener una buena reputación, ya que su capacidad para gobernar sus propios deseos y su testimonio ante los demás son esenciales para guiar adecuadamente a la congregación del Señor. Una vez más, los líderes de la iglesia deben demostrar autocontrol y tener una buena reputación, ya que su capacidad para gobernar sus propios deseos y su testimonio ante los demás son esenciales para guiar adecuadamente a la congregación del Señor. Y vamos a desarrollar esta idea central bajo los siguientes puntos. Tengo 2 puntos. 1, el pastor debe demostrar autocontrol. Y el segundo punto del sermón, el pastor debe demostrar tener una buena reputación. Versículo 4 hasta el versículo número 7. Veamos el primer punto del sermón de hoy. El pastor debe demostrar autocontrol. Así que, amados hermanos, atentos y con su Biblia abierta y viendo los versículos a partir del versículo número 3. El versículo 3, el Pablo instruye que el anciano no debe ser dado a la bebida. Con esto, el texto no está insinuando que el pastor no puede tomarse ni una copa de vino o algo similar. A lo que el texto se refiere es que el anciano no es alguien que toma alcohol hasta quedarse bajo la influencia del alcohol en vez de estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso Pablo señala en Efesios capítulo 5 versículo 18 lo siguiente: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. El pastor o anciano debe de estar controlado por el Espíritu Santo y no por el alcohol.
no por otras sustancias. Ahora, en el contexto de esta época, el tener contacto con vino o sidra era lo más común, amados hermanos, especialmente en el contexto de las celebraciones. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo advierte es que un líder, un anciano, un pastor no debe ser una persona inclinada al alcohol, adicto, dependiente del alcohol como una fuente de estímulo. Eso tampoco significa que los demás hermanos, que no son ancianos, que no son diáconos, entonces pueden emborracharse. ¿No? Esto no solamente se aplica a los ancianos o a los diáconos, también se aplica a la iglesia en general. La Biblia nos advierte constantemente sobre los peligros del consumo excesivo de alcohol y las borracheras. Por ejemplo, en Proverbios, capítulo 20, versículo 1, nos dice: el vino es encarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. En Gálatas capítulo 5 versículo 21 nos dice la palabra del Señor: envidia, homicidios, y en la misma categoría, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Luego nuestro texto nos dice siempre, en el versículo número 3, que el pastor o el anciano no debe ser pendenciero, sino amable. No debe ser contencioso. ¿Me siguen, amados hermanos? Este anciano o pastor debe ser una persona amable. Debe ser un pacificador, no alguien que frecuentemente está metido en polémicas. Así que no nos imaginamos tener a un pastor yéndose a los puños con otra persona o intimidando a los hermanos. Pero nuestro texto va incluso más allá. Tiene que ver también con no tener un carácter grosero, obstinado o terco. No ser alguien a quien nadie le puede decir nada porque es seguro que habrá una discusión. O si no, ese pastor o ese anciano luego lo pone en su lista negra. Me estás contradiciendo. Tú no eres conmigo. Así vamos entonces, retándome. No, el pastor no debe de actuar de esa manera. El apóstol Pablo vuelve a enfatizar esta idea en su segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El pastor o anciano no es una persona violenta, agresivo, no es una persona abusivo verbalmente, más bien debe ser alguien que perdona con facilidad. Recordemos que Jesús declaró que los pacificadores son bienaventurados, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Normalmente, cuando tenemos un problema con alguien, a muchos de nosotros nos gusta esclarecer o insistir quién inició el problema. Pero la palabra de Dios no declara que son bienaventurados los esclarecedores, sino los pacificadores. Amados hermanos, también eso se aplica a nosotros como iglesia. A veces hay que pasar por alto algunas de las ofensas de otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Eso nos dice la palabra del Señor. En primera de Pedro capítulo 4, versículo 8. El pastor Miguel Núñez decía en uno de sus libros: si necesitamos conversar, lo hacemos. Si tenemos que perdonar sin aún haber aclarado bien las cosas, perdonamos. Luego él decía: cuando le pides perdón a Dios porque le hablaste mal a tu esposa, Dios te perdona sin pedirte muchas aclaraciones. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos tantas aclaraciones? Tenemos que aceptar que normalmente nosotros no somos pacificadores. No perdonamos fácilmente, porque en nuestro orgullo quisiéramos tener siempre la razón y siempre salir como ganadores. Pero el texto nos llama a no ser contenciosos, ni violentos,
ni verbalmente abusivo. Eso no es característica de un siervo del Señor, de un hijo de Dios. Y cuanto más aquellos que son pastores, ancianos, con mucha más razón, tienen que exhibir este carácter. También nuestro texto de hoy nos dice que el pastor no debe ser avaricioso. Y el mejor texto bíblico para interpretar el no ser avaricioso es en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al versículo 10. ¿Lo leemos juntos, amados hermanos? Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Por lo cual, codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Este es un llamado para todos nosotros, pero con más ahínco, con más énfasis a los líderes de una iglesia. Alguien decía, pastores ávaros modelan iglesias centradas en el dinero y en lo material. Están haciendo mucho énfasis en los servicios de adoración acerca de las ofrendas y los diezmos. Sacan una serie de textos fuera de su contexto. Son muy imaginarios, son muy creativos para decir cómo usted tiene que ofrendar. La idea es sacarte dinero. Y si es en efectivo, en bar, mejor. Está más seguro. Pastores o líderes ávaros modelan iglesias centradas en el dinero y en lo material. ¿Es deber de la iglesia sostener a sus pastores? Sí, es deber de la iglesia sostener a sus pastores, pero no subvencionar sus vanidades y lujos, aunque no es el caso de nuestra iglesia, ya que los líderes que el Señor ha puesto actualmente somos bivocacionales, es decir, trabajamos nuestras 40 horas. Pero una forma en que la iglesia puede proteger a sus líderes de la avaricia es asegurando el sustento necesario para ellos cuando la iglesia le apoya económicamente a un pastor. Pero también la iglesia debe cuidar a sus ministros, a sus ancianos, apartándolo de la administración del dinero directo. Eso también es una muestra de amor hacia sus líderes. Sí, los pastores deben de estar informados y estar al tanto de la finanza de la iglesia, pero no es su función gestionar, disponer de los recursos según su criterio y comprar lo que se le dé la regalada gana con el dinero de los santos. La iglesia no es la empresa del pastor y su familia. Las ofrendas no son su patrimonio y los miembros no son sus empleados. Así que ahora veamos el segundo punto del sermón. Veamos del versículo 4 hasta el versículo número 7. Y el segundo punto del sermón es: el pastor debe demostrar tener una buena reputación. Y en el versículo 4 hasta el versículo 7 inicia la última categoría de requisitos que deben de cumplir los que anhelan ser ancianos o pastor. Y estos deben de gozar de una buena reputación. El versículo 4 y 5 nos dice que otro requisito para ser anciano o pastor es que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Versículo 5. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Lo que este texto implica es que si el anciano no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia? Ahora, amados hermanos, de este texto hay muchas enseñanzas que nosotros podemos sacar de este pasaje. Hay muchos principios, pero vamos a destacar algunos de ellos. Lo más importante. Lo primero es que la familia del anciano, del pastor, debe ser lo más importante que el ministerio. Sí. Lo vuelvo a repetir, la familia debe ser más importante para un pastor que el mismo ministerio. Y es algo que hemos dejado bien claro de los
desde los primeros inicios con mi hermano Junior, fueron las primeras cosas que dejamos establecido. Es cierto, en algunas ocasiones con el dolor de nuestra alma vamos a tener que dejar de hacer, porque tenemos que priorizar a la esposita y a nuestros hijos. Pero también tenemos que buscar un equilibrio, de manera tal que los ancianos o los pastores no idolatren la familia hasta el punto que desatiendan completamente a la iglesia del Señor. Y es aquí, amados hermanos, que les pedimos, les rogamos a ustedes, como nuestros hermanos en Cristo, que nos ayuden, que oren por nosotros, para que el Señor nos ayude a tener ese equilibrio entre la familia y el ministerio. Gobernar bien la casa significa tener un matrimonio en orden. Esto implica ser un esposo piadoso, que ejerce su autoridad con amor y no es conocido por ser duro o brusco con su esposa. Gobernar bien también implica administrar bien nuestros recursos. El pastor debe asegurarse de proveer lo necesario para su esposa e hijos. En este punto también es necesario aclarar que hay mucho debate. En este punto de este versículo que acabamos de leer, del versículo número 4 y 5, si los hijos del pastor deben ser creyentes. Y esto por el pasaje paralelo que se encuentra en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 6, que nos dice: lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos, creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía. La mayoría de los estudiosos en las Escrituras, la mayoría de los eruditos o de los comentarios que he leído para poder traer un poco de luz a este texto, creen que Pablo se refiere a que los hijos deben ser fieles y no acusados de conducta desordenada, y que deben de permanecer bajo el liderazgo de sus padres. Mis amados hermanos, los padres, estos ancianos o pastores, por muy bueno que sean, y eso también se aplica a aquellos que no son pastores, que no son ancianos, no podemos garantizar la salvación de nuestros hijos. Sí podemos asegurar que sean corregidos con amor y no maltratados con tiranía. Tenemos que esforzarnos por ser padres piadosos. Ahora, corregir con amor no significa ser permisivo con el pecado de los hijos. Una vez más, corregir en amor a nuestros hijos no significa ser permisivo con el pecado de los hijos. No se justifica que un pastor tenga un hijo con una vida inmoral y que ese hijo esté viviendo en su casa, porque esto significaría estar tolerando el pecado dentro de su casa. No me puedo imaginar que un pastor, y también lo hablo en términos general para la iglesia, que el pastor o anciano permita que su hijo o hija duerma con su novio en su casa. Los pastores necesitamos ser exhortados constantemente en esta área y también esforzarnos siempre por transmitir constantemente el evangelio a nuestros hijos, amados hermanos. Pero si algún día nuestros hijos o los hijos del pastor eligen un camino diferente al de sus padres y se van del hogar porque los padres no le permiten su vida inmoral, debe quedar claro para todos nosotros que lo hacen por su propio pecado y no por culpa del pastor o de la familia del pastor. Ellos deben de estar conscientes que van en contra de las enseñanzas de sus padres. Este pasaje también nos enseña que la iglesia es vista como una familia. Así como se administra una familia, también se debe de administrar la iglesia. ¿Cómo? Con ejemplo, con amor, no con tiranía, no con negligencia, no de manera autoritativa. Como les decía anteriormente, esto no es solo un requisito para los pastores, sino también para toda la iglesia aquí presente. No solamente los pastores tienen el deber de tratar a los demás hermanos con amor. Todos debemos de tratarnos con amor, con paciencia, no de manera ruda, tirana,
no con un vocabulario violento. Estamos llamados a amarnos como iglesia, amados hermanos. Además del requisito familiar, hay otro requisito imprescindible. No debe ser un neófito. El versículo 6 nos dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Pastor no debe ser un neófito. En otras palabras, no un recién convertido. Alguien con poco tiempo en la fe cristiana. Y esto ha sido un grave problema en muchas iglesias en nuestros tiempos. Y este es un llamado y una exhortación a los pastores y a los ancianos ya establecidos y también a la iglesia en general. Debemos ser pacientes a la hora de promover a alguien a la posición de pastor o diácono, que ya lo vamos a ver más adelante. Son muchas las historias tristes que hemos escuchado cuando una iglesia ha incurrido en el error de colocar a personas en diferentes posiciones en destiempo. Debemos ser pacientes, amados hermanos. No tenemos prisa. Debemos ser pacientes, y cuanto más nosotros como Iglesia Bíblica Hispana en Viena. Doy gracias al Señor que tengo un hermano fiel y piadoso trabajando conmigo en el ministerio. Otras iglesias no tienen ese privilegio. Otras iglesias no tienen ancianos. Nuestra iglesia tiene, por la gracia del Señor, 2 personas no perfectas, débiles, que luchamos todos los días con nuestra pecaminosidad, pero de algo estamos seguros, que el Señor está obrando en nuestras vidas por medio de ciertas circunstancias, y el Señor está perfeccionando en sus hijos su imagen. Debemos de estar agradecidos y debemos de estar bendecidos. Pero Iglesia Bíblica Hispana en Viena debe ser paciente. No hay que correr, hermano. Esperemos que nuestros hermanos varones que sirven maduren, crezcan y muestren su carácter en diferentes contextos. Es necesario que nosotros como líderes, como ancianos, veamos el testimonio de nuestros amados hermanos varones. ¿Por qué? Bueno, porque el anciano o el diácono debe ser una persona madura emocionalmente y espiritualmente que el resto de la congregación. ¿Por qué? ¿Por qué el pastor debe ser maduro y emocionalmente estable y espiritual que el resto de la congregación? Porque tiene que enseñar a la congregación. Y tiene que enseñar no solamente con palabras, sino con su ejemplo. El texto que estamos analizando nos especifica que colocar a alguien recién convertido en posición de anciano conlleva un gran riesgo. Colocar a una persona recién convertida o con falta de carácter, una persona que no es madura espiritualmente, conlleva el riesgo de que la persona se envanezca pensando que merecía esa posición o que piensa que ahora tiene más privilegio por su propio esfuerzo y sabiduría. Amada iglesia, un hermano puede tener una maestría en teología en 2 años. Un hermano puede tener un diplomado en teología en 1 año y medio, pero no puede tener un carácter transformado en un corto periodo de tiempo de 2 años o de 1 año o de 3 años. Lleva más. La transformación que el Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros toma años. Un ejemplo práctico, sencillo. El apóstol Pablo salió en su primer viaje misionero, algunos calculan, de 7 a 10 años después de su conversión. No fue inmediatamente. Y la razón por la cual debemos esperar a que este candidato gane experiencia es para protegerlo del orgullo y para que no caiga en el pecado del diablo, que es el envanecimiento. Como Iglesia Bíblica Hispana en Viena, no queremos que alguien sin un carácter maduro cargue con el peso del liderazgo y también con la influencia sobre otros. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser fiel en esto. Alguien decía, el poder tiende a corromper. Amados hermanos, es más probable que una persona inexperta, con falta de carácter,
llegue a ser muy orgulloso cuando se le pone en el ministerio y comience a tratar a los demás con desdén y a imponer sus propios criterios. Por eso es crucial darle tiempo para que crezca y madure. Pero todo esto nos lleva a nuestro último requisito para el que aspira a ser anciano o pastor, y es el versículo número 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo ¿de quién? Y en el lazo del diablo. Podemos observar que el estándar no solo nos habla de una buena reputación ante la iglesia, sino también con los que no pertenecen a la iglesia. Si el anciano o pastor trabaja fuera de la iglesia, es decir, es un bivocacional, y visitamos su lugar de trabajo, en ese lugar deben pensar bien de él. Deben pensar de que es un hombre piadoso, íntegro, honesto, un hombre de una sola palabra, y no que sea acusado de tomar lo que no es suyo, o de estar enamorando o coqueteando a sus colegas de trabajo, o por una mala reputación por su carácter. Es colérico. Amados hermanos, tomemos muy en serio cada uno de estos puntos, amados hermanos. Ahora, con esto puede hacer que los de afuera, los no creyentes, tengan una opinión negativa contra este pastor por los prejuicios que tienen contra nosotros. Pero si hay un patrón repetido, y personas distintas en diferentes contextos están criticando o quejándose sobre el carácter de este pastor o hermano que desea el ministerio pastoral, eso debe de llamarnos la atención. Amada iglesia, el propósito de considerar la reputación externa es evitar que el hermano anciano caiga en descrédito y en la trampa del diablo. No se espera que los no creyentes elogien la vida piadosa de un pastor, pero sí que cualquier acusación contra este anciano pastor no tenga un fundamento en la verdad, que sea cierto lo que están diciendo ellos. Así que, amados hermanos, hasta aquí tenemos los requisitos que Primera de Timoteo establece para seleccionar a candidatos al ministerio. Esta lista no es exhaustiva, es decir, que abarca cada detalle o todos los aspectos, pero sí nos ayuda grandemente a reducir el riesgo de cometer errores como iglesia, de poner a alguien en la dirección de la iglesia que no esté cualificado. Como decíamos anteriormente, esto no se trata de que este hermano tenga talentos, que sea un superdotado, que sea una persona experta en comunicación, que tenga un buen semblante, un buen físico. No, esto se trata de carácter. Siempre me gusta hablar de mis pastores, de los ancianos que el Señor me permitió tener. Muchos de ellos no eran muy expertos en cuanto a comunicación. Y por el contexto de mi país, también ellos eran muy sencillos para vestir. Y yo doy gracias a ellos, por ellos, al Señor. No eran muy elocuentes para presentar un sermón. A veces repetían una palabra como un nicaragüense promedio muchas veces y tenían muchas muletillas a la hora de expresarse. Pues, y ese pues era como unas 100 veces en la prédica. Pero el Señor usaba ese sermón, amados hermanos, y venían muchas almas al Señor. Así al Señor le placía usar a estas personas. Así que, amados hermanos, vengamos delante de la presencia del Señor en oración y pidámosle al Señor que nos ayude a ser responsable con esta libertad que tenemos como iglesia. Pero también no debemos de usar esta lista que encontramos aquí en Primera de Timoteo capítulo 3 para desconfiar de todos los candidatos que tengamos. ¿Por qué digo esto? Porque a menudo todos nosotros a veces tenemos la tendencia a descartarlos a todos y a no mostrar gracia. Amados hermanos, nadie es perfecto. En todos estos aspectos nadie es perfecto y nadie puede serlo porque tenemos un remanente pecaminoso. Pero ¿qué es lo que esperamos como iglesia?
Bueno, lo que esperamos es ver personas, hermanos que sirven, dispuestos a crecer en cada área, a crecer en piedad, en santidad, que sean cuidadosos en su caminar. A ese tipo de ancianos y pastores nosotros deseamos, a ese tipo de hermano nosotros deseamos como diácono en la iglesia del Señor. Es por eso que la iglesia nomina, la iglesia ve a los hermanos que sirven y los nomina. Y este ejercicio no es algo lejano cuando el pastor se le dé la regalada gana. Ustedes saben que tenemos o muy pronto tendremos una política eclesiástica donde nos comprometemos todo a que este ejercicio se haga anualmente, donde la iglesia ha observado, ha visto las cualificaciones de los hermanos que sirven en la iglesia, los nomina, pero no los establece. Los ancianos establecidos, los pastores establecidos, luego examinan conforme las Escrituras lo que la iglesia ha nominado, para luego establecer. Somos una iglesia congregacionalista por la gracia del Señor. Que el Señor nos ayude en esta tarea. Oremos. Les ruego, les suplico que oremos por esta iglesia. Somos una iglesia que está recién plantada. Lo primero para establecer una iglesia es esto, su eclesiología. Oramos al Señor y luego dejo aquí a mi hermano Junior. Amado Señor, te damos las gracias porque tú nos has concedido poder detenernos en este pasaje que tú mismo has inspirado para el cuidado de tus hijos y también de la iglesia en general. Rogamos que nos ayude a ser fiel en esta tarea, en esta libertad que tú nos has concedido como iglesia. Y que a los ancianos que tú establezcas, Señor, también te rogamos que tú nos ayudes, por favor, también a ser cuidadoso a la hora de examinar a nuestros hermanos, de poder guiar, enseñar, orientar con amor. Padre, también te suplicamos, como hermanos dotados que servimos en esta iglesia, que guardes a nuestra familia. Te necesitamos, Señor, que nos ayudes, por favor, a ser buenos esposos, buenos padres de familia, que podamos, Señor, constantemente cumplir con la predicación de tu evangelio en el seno de nuestro hogar, pero también que podamos vivirlo, que nuestros hijos, Señor, puedan ver tu evangelio, Señor, plasmado en nuestro comportamiento. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén.